Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes analistas del medio y de la industria nos platican cómo están viendo el mundo desde su trinchera. Como siempre, nos acompaña Eric Barrio, como todos los lunes. Eric, ¿cómo estás? Hola Luis, muy contento. Pues ya se nos va el año, último programa del año. Último programa del año. Sí, y qué bueno que dices asunto, aviso parroquial, porque luego si lo dejamos al final no nos escuchan, pero pues hoy va a ser el último episodio del año, el episodio que debía salir el 29, ese va a ser vacación y regresamos el 5, ¿no? Y qué mejor manera de terminar el año que con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Luis? Eric, ¿cómo están? Pues aquí muy afortunado y feliz de ser parte de este último programa y muy contento de todo lo que hemos venido construyendo y cerrando ya temas este año. Y justo creo que va a estar padre hoy porque podemos hacer un wrap-up de todo lo que hemos platicado, ¿no? Ver un poquito hacia atrás, a ver qué pensábamos, qué se dio y también tratar de conectar eso con qué se viene, ¿no? Creo que es lo más Exacto. interesante, pero mil gracias como siempre por invitarme. No, al contrario, muy gracias por estar Bienvenido. acá. Oye, pues a ver, como wrap up, ¿no? Creo que estuviste hace algunas semanas, ¿no? Cada 4 semanas estás acá con nosotros. Yo en esa ocasión no estuve, pero creo que platicaron algo acerca del salario mínimo, ¿no? Y de cómo impactaba en la industria, Yo ¿no? creo que no fue con Jorge específicamente, lo hemos platicado yo creo que los últimos tres o dos o tres capítulos, porque bueno, viene el tema de las 40 horas, el incremento del salario mínimo, y yo creo que si alguien nos puede decir de manera que lo vive muy de cerca y que sí es un impacto real, es Jorge, ¿no? Él siendo un operador de negocios, con gente en industria, en fábrica, entonces yo creo que es la persona más indicada que nos puede dar un pulso real de lo que sucede por ahí. Entonces, Jorge, nos encantaría que nos dieras tu punto de vista, perspectiva, lo que se dice en la industria, lo que se comenta también con la gente o los colaboradores acerca del incremento en salario mínimo, lo que se ha venido incrementando en los últimos años, que tú sabes que ha sido muy relevante, y también de la propuesta de las 40 horas, ¿no? Correcto. No, pues gracias. Y creo que además este tema me gusta que arranquemos con esto porque lo vamos a ir pudiendo conectar con más cosas que se vienen en el año que entra, tanto a nivel geopolítico como a nivel ambiente empresarial, industrial en México, ¿no? Luis, Eric, creo que es una muy buena pregunta. Estoy justo haciendo un análisis con el equipo aquí de la empresa, nada más recordándole a los que nos escuchan. Yo estoy en la industria química, ¿sale? Somos fabricantes nacionales al 100%, fabricamos, tenemos una planta productiva en el Bajío. Entonces, este tema del salario mínimo y, de hecho, todo el tema de reforma laboral, que ahorita platicamos un poquito, creo que le ha ido dando forma también y va a ser la antesala a varias cosas que vienen el año que entra, ¿no? Entonces, hablando específicamente del salario mínimo, hicimos un análisis y de 2018 a lo que va a ser 2026, en términos fáciles, para no confundir a nadie, pasamos de 88 pesos a lo que va a ser el salario mínimo en 2026, que es alrededor de 315 pesos, ¿no? Redondeando. Acuérdense que hay dos tipos de salarios, ¿no? El que manejamos la mayoría y el que maneja la zona libre de la frontera del norte, ¿no? Que es toda la Ujú. industria maquilera. Ahí pasó de 176 a 475. Los traigo muy frescos los datos porque pues es un tema muy relevante, ¿no? Ahorita a nivel, yo creo que no nada más industrial, yo creo que más que a los industriales, el tema del salario mínimo les pega mucho a todos los que están en la industria de servicios porque ahí sí el salario, y Eric, tú podrás complementar un poquito ahorita que nada más haga unos comentarios, pero creo que puedes complementar muy bien tú que, digamos, estás involucrado en la industria hotelera y restaurantera, ahí sí gran parte de tus costos es el salario, ¿no? Y ahí sí usualmente se manejan salarios mínimos. En términos así generales, si lo vemos, es prácticamente lo que ha venido sucediendo de 2018 hasta ahorita es que el poder, la idea era que el poder adquisitivo de los mexicanos se fuera recuperando después de años donde ni siquiera fue siguiendo, digamos, la tendencia de La inflación real, inflación. ¿no? No la Ujú. reportada, sino el poder adquisitivo de las personas sí se empezó a quedar muy, muy rezagado. Entonces, desde 2018 han venido aumentos, creo que hasta un poquito antes, pero han venido aumentos significativamente altos, perdón. Eh, con la idea de hecho le llaman hasta cuota de recuperación, ¿no? Con la idea de recuperando ese salario mínimo y ese poder adquisitivo comparado con otros países, ¿no? Para que se den una idea,
en términos de poder adquisitivo real, la recuperación que hemos tenido de 2018 hasta 2026, ya pensando en los 315 pesos, es más o menos de 160% en un periodo corto, Sí, ¿no? O sea, claro. imagínense pasar de 88 a 315. Entonces, ya estamos como que a media tabla, ¿no? Si nos comparamos con América Latina, que era una métrica que yo estaba revisando, si midiéramos todo en pesos, ¿no? Y tratando de hacer conversiones de moneda y lo ajustamos, estamos por encima ya de Colombia, El Salvador, Honduras y Bolivia, cuando tradicionalmente México era de los últimos lugares en la tabla de América Latina, ¿eh? No nos comparemos con otras Y con regiones del mundo, Asia ¿no? o con... Ajá. Correcto, Asia, Europa, digo, África no, ¿no? Pero inclusive dentro de Norteamérica pues, estábamos súper rezagados, seguimos súper rezagados. Y aún así estamos a media tabla, ¿no? Entonces seguimos atrás de Chile, de Uruguay, de Belice, de Ecuador, ¿no? Ecuador, de hecho, tiene su moneda oficial es el dólar americano, una economía un poco irónica, pero bueno, al final el dólar es su moneda. Y entonces, digamos, en ese sentido, pues si hacemos una división rápida, así en términos nominales, que no se debe de hacer así, pero en términos nominales, si hacemos los 315 entre los 88 menos 1%, ha crecido prácticamente un 250% el salario mínimo en un periodo bien cortito. Entonces, qué bueno por el poder adquisitivo de las personas y además una vez estaba escuchando un podcast en donde precisamente hablaban que el salario mínimo, las personas que reciben el salario mínimo, lo que más tienen que cubrir, pensando en la pirámide de Maslow, es sus necesidades más básicas. Entonces, al subir el salario mínimo, creo yo, y yo, digamos, de manera muy personal, no a nivel compañía, pero creo yo que sí, el aumentar el salario mínimo sí te activa la economía, porque ese sector de la población no puede ahorrar, ese sector de la población no se da lujos, ese es un consumo básico directo, ¿no? En cosas muy, 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 simples y básicas para poder subsistir, ¿no? Entonces, creo que esto sí activa la economía de cierta manera. Sin embargo, pues en una velocidad a la que venimos subiendo el salario mínimo, pues sí, definitivamente hay que hacer reestructuras internas, volvernos más productivos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que se viene el año que entra, por ejemplo, con la renegociación del TEMEC, los aranceles a China, y cómo todo esto creo que es parte de no lo podemos ver aislado, sino es todo una evolución, digamos, y parte de un plan que creo que pone o es parte de la antesala para ciertas negociaciones, pero también de llevar a México de un low cost a algo un poquito más sofisticado, pero si esa sofisticación y más caro, digamos, no sea de low cost, no viene acompañado de un programa muy activo de productividad, pues nos vamos a quedar atrás, porque ahora ni tecnológicos ni low cost, ¿no? Estamos en el peor de todos los mundos. Entonces creo que eso es bien, bien delicado. Y si quieren, antes de pasar al tema de la reforma también de las horas semanales, ¿no? De las 48 horas al target que tiene el gobierno de pasarlos a 40, no sé, Eric o Luis, si ustedes quieran complementar un poquito más el tema del salario mínimo y lo conectamos con la jornada laboral. Creo que algo que Luis ha comentado mucho, más bien hemos platicado y discutido aquí, es que lo que es muy relevante es que antes muy poca gente ganaba el salario mínimo, ¿no, Luis? O sea, eso Sí, era era como como el 10% de la el diez población que por ganaba ciento el mínimo o menos, ¿no? Y entonces ahora lo que pasa es que más gente, más porcentaje de la población gana el salario mínimo. O sea, de 10% con este incremento pasa como al 30, ¿no, Luis? Algo ¿No? Como así. al 60 o 70%. Imagínate. Entonces sí, Entonces, ya cualquier eh, incremento te sube salarios generales, ahora sí, ¿no? entonces es relevante. De hecho, es muy relevante porque justo es lo que nos estuvo pasando a nosotros, ¿no? Los años pasados decías, bueno, subió, no sé, 15% y nosotros subíamos 8 y aún así no nos alcanzaba el salario mínimo. Este año, 2026, digamos, viendo hacia adelante, ya nos alcanzó en varios puestos de trabajo, ya nos alcanzó y ahora sí los aumentos de 15 nos pegan directamente el 15, ¿no? No nos pegan, pues, digamos, un 8, un 6, que era nada más con esa cuota de recuperación. Ya nos alcanzó y de ahí para arriba, ¿no? Oye, Exacto. Jorge, a ver, una pregunta más específica. Con Sí. estos incrementos, o más bien para el siguiente año, con esos incrementos en donde ya te pega el salario mínimo, porque seguramente más gente o colaboradores tuyos ya están en ese bracket, ya tu margen empieza a comprimirse o puedes, o sea, o tienes la inelasticidad suficiente en tu producto para incrementar ese precio y proteger el margen. Mira, yo creo que aquí depende mucho ni siquiera a la industria, sino a la empresa a la que se la preguntes, ¿no? Hay empresas que son sumamente dependientes de la mano de obra, inclusive las de servicios, y hay industrias en donde
los salarios representan una parte importante del costo, pero no es el grueso. Yo te diría, nosotros estamos más hacia la segunda parte, donde los salarios son relevantes, pero realmente nuestro costo, al ser una industria química, muchos procesos son en reactores de muchas toneladas, ¿no? De 20, 30 toneladas, y son muchos procesos automatizados. Entonces, aunque sí somos mucho más intensivos que otras industrias en materia prima, ¿qué tanto te pega en el costo del producto, ¿no? Como unitario del producto? Y por otro lado, ¿qué tan intensivo realmente eres? Ese creo que sería la respuesta a qué tanto te pega. A nosotros ya en este momento sí nos empieza a pegar, sí empieza a ser más relevante. No es un game changer todavía, pero pues esto tiende a continuar, ¿no? Entonces, Sí. Sí, A va a ser diferencia de un... nosotros, por ejemplo, en algunas de las industrias en las cuales estamos involucrados, como bien lo dijiste, en la hotelería o en restaurantes, ahí sí se ha habido un impacto o un detrimento en los márgenes de manera directa. O sea, esa sí, es una claro. realidad, porque ahí sí, o sea, mucha gente de la industria restaurantera sí ganan el mínimo, aunque no viven del mínimo por las propinas, ¿no? Que eso puede compensar 2 o 3 veces el salario, ¿no? Incluso estar más arriba del salario mínimo actual. Pero como negocio, sí los márgenes se comprimen mucho, ya que la mano de obra, o más bien el servicio, pues sí es un componente relevante de tus costos, a nivel empresa. Sí, claro. Y a ver, y no solo es el salario mínimo, ¿no? Tienes que aumenta el tema de las pensiones, ¿no? Hay que meterle más dinero a la reforma, a las afores. O sea, el costo de las empresas, el costo laboral de las empresas, o sea, sí está ligado al salario mínimo, pero también está ligado a muchas otras cosas. Y eso ha hecho que tener trabajadores se vuelva cada vez más caro, ¿no? Y más oneroso. Y si a Sí, eso le porque al sumas final, la reforma de 40 horas, pues todavía más, ¿no? o sea, haz de cuenta que un sueldo, no sé, de 10,000 pesos al mes, que ni siquiera los percibe a netos el empleado, al empleador le han de costar como unos, o sea, yo creo que te diría que ya casi el doble, ¿no? Sí. O sea, entre impuesto a la nómina, las prestaciones de ley, o sea, IMSS, Cuota del seguro, tal, IMSS, todo ese Es desmadre, o como, Infonavit, sea, Afore. nosotros es lo tenemos como calculado como 1.6, es decir, si yo te pago 10 1,6. mil pesos, A realmente mí me tú me cuesta costas 16. 16,000, ¿no? Con Y, todos y, los adicionales al salario. y lo más cabrón es que el empleado, de esos 16 que le cuesta a la empresa, percibe en ese bracket como 9. Por el ISR no es el 30%, es como del 10. Entonces, imagínate, el empleador paga 16,000 pesos y el empleo recibe 9, aprox. Correcto. Sí, Sí, sí. sí, Casi sí, el sí, sí. 50%, está cabrón. O sea, eso es lo que Sí, está muy cabrón. No, y respondiendo, eso adelante, Luis. eso y la idea de que no ha venido acompañado con políticas para, como dice Jorge, aumentar la productividad, aumentar los negocios, ampliar el mercado, ¿no? O sea, ha sido costo, 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 pero sí, nada positivo para la empresa, ¿no? En términos de seguridad, en términos eh, sí, de algún subsidio, no sé, algo que permita a la empresa pues, ir paliando esos costos, aumentando su productividad o agarrando más mercado o lo que sea, ¿no? Exacto. Y yo creo que la propuesta, como estábamos comentando al principio, creo que la propuesta es buena. Al final, ¿qué significa subir el salario mínimo y que ya haya alcanzado y que cada vez más personas realmente estén ganando el salario mínimo? O sea, ahora sí ya es representativo ese salario mínimo. Pues va a ser un mayor ingreso para los que ganan el mínimo. Es un mayor costo por hora para las empresas. Y el problema que eso representa es que ha venido acompañado de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que han agarrado los sindicatos, que también me parece bien siempre y cuando haya orden, pero ha habido mucho cambio. El tema de la reforma laboral sí ha sido estructural, o sea, sí hemos tenido que cambiar muchas cosas internamente y ahorita ya nos alcanzó el salario mínimo de los 315 pesos por día. Entonces ya empezamos a hacer ese catch-up ya se acabó y ahora sí es relevante cualquier conversación que tenga la Comisión de Salarios Mínimos y el gobierno y todo esto, pues ya no es ruido, ya es real. O sea, ya el 15 nos va a tocar el 15, ya no va a ser, pues mira, subieron el 20, pero realmente a nuestra empresa pues fue como 8, ¿no? Porque con el 8 no nos alcanzaba, ya nos alcanzó. Y precisamente con eso, habiendo dicho eso, ahorita viene un doble play, ¿no? El año que entra viene, bueno, continúa el aumento del salario, ya nos alcanzó el salario, y por otro lado, para los que no están tan enterados, tiene un objetivo el gobierno, ¿no? En la parte laboral, en donde quieren reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, ¿no? La idea Fíjate que a es, mí, ahí te interrumpo tanto, fíjate que a mí, como es gradual, creo que
creo que está bien planteada. A ver, lo de las 40 horas se lleva pidiendo desde hace años. Todo el mundo pensaba que iban a llegar de un día para otro y eso hubiera sido un partemadres a muchas industrias y a muchos sectores. Pero yo creo que la manera en como lo están escalonando y haciéndolo de manera gradual y así, creo que el impacto pues no va a ser tan fuerte inicialmente, ¿no? O sea, hasta el 2000 creo que se termina en 2030 que realmente llegas a las 40 horas. Correcto, sí, la idea es ir subiendo de dos en dos hasta llegar a las 40 horas, o ir bajando más bien, ¿no? Reduciendo la jornada de 48 a 40. Muchos administrativos hoy que trabajan de lunes a viernes ya están ¿no? En esas jornadas, pero sobre todo el grueso de la población, que digamos sería pues todos los sindicalizados, los que trabajan, por ejemplo, en plantas productivas, normalmente son 6 días de 8 horas, ¿no? Y con eso llegas a las 48. Ahora, tienes razón, Erika. Al final, el estándar internacional son 40 horas. Si nos vamos, o sea, y es parte de la evolución, creo yo, de México, de llevar a México hacia a otro nivel, en términos laborales y en términos generales, culturales inclusive. Entonces, creo que es, creo que es positivo, pero no puedes verlo nada más desde ese lado de la moneda, ¿no? Por eso les No, decía, no, 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 y yo esto no entiendo. viene acompañado de un plan, como se planteó inclusive en el Plan México, de un plan de productividad, en donde esto que representa, pues que primero vamos a subir el salario, después vamos a reducir la jornada. Entonces, tu costo por hora por persona o unitario va a ser mucho más caro. No, no quiero decir mucho, va a ser más caro. Y con eso, pues tú tienes que ahora sí, con esa presión que se nos está ejerciendo, tenemos que ser muy hábiles los industriales, cualquier industria en realidad, Ujú. para aumentar la productividad, automatizar ciertos procesos, reorganizar ciertos procesos, sofisticar a nuestra mano de obra, darles mayores herramientas. Ya no puedes tener un cargador que solo lleva sacos de un lado a otro, ya tienes que empezar a pensar, son O una sea, por máquina que ejemplo, lleve los sacos. ahí es muy relevante porque tienes un apoyo tecnológico, o hay inversiones en CapEx que te pueden llevar a ser más eficiente. Pero en la industria de los servicios, pues, güey, no es como que vas a decir, bueno, ahora vas a ser un mesero, en lugar de atender 2 mesas, ahora va a atender 5, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, claro. ahí hay un detrimento en la calidad del servicio o es a costo de la empresa, ¿no? O Sí. sea, ahí como que la sofisticación o la eficiencia no es tan latente como puede llegar a ser en otras industrias. Entonces, sí. O empiezas a automatizarlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías de los meseros, me acordé de, por ejemplo, en Corea y regresando a eso, digo, ahorita me acordé. O sea, la mayoría de los restaurantes tienen su pantalla, o sea, en la mesa tienen su pantalla o sea, no hay meseros, ¿sabes? O sea, tú ordenas en la pantalla, pagas y ya después llega un mesero y pero vaya, Un runner les dicen, ¿no? Los runners, que ya no toman la exacto, orden, sí. exacto. Entonces ahí sí un mesero en lugar de estar viendo dos mesas, pues puede ver 10, cabrón. ¿Por qué? Porque nada más tiene que llevar el... Pe- Pero creo que dependen en qué bracket de estándar o vayas a comer. O sea, si haces un Ah, no, sí, McDonald's, sí. güey, Si no vas a necesitas nada. una 3 estrellas O un Michelin, fast pues sí casual. No, no, esperas o sea, pero tener. ya arribita de fast casual, lo que le Ujú. denominan fast casual, que es tipo Chili's, Hooters, arriba de eso, ya la gente espera, pues, güey, sentarse, que le toman la orden, ¿me entiendes? O Sí, sea, sí, 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 sí hay sí. un lugar en donde no puedes suplirlo con máquina o No, eficientarlo. estoy de acuerdo, pero esos lugares tienden a ser más caros. Sí, claro. ¿No? Entonces, tú puedes justificar el precio por el servicio, Sí, pero sí. un fast food o sea, algo donde solamente vas a comer, o sea, no por la experiencia, sino porque vas a comer, Sí, tal cual. Es un gran pues, punto. puedes eliminar Sí. meseros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora, para Entonces darnos, eliminas puestos de trabajo. Exacto. exacto, y para darnos una idea, ahorita les decía, ¿no? Ya llegamos a media tabla si nos comparamos con países de América Latina que, pues no sé si es correcto o es un poco mediocre, compararnos con economías que están menos desarrolladas que nosotros, algunas. Pero, por ejemplo, hice un ejercicio, ¿no? Entonces, si conviertes todo a pesos por día, el salario mínimo de hoy en México es más o menos 2.80, va a ser 3.15, ¿no? Vamos a quedarnos con 3.15 por día. Y haciendo cálculos, perdón si no soy tan exacto, nada más para efectos ilustrativos, el mínimo federal en Estados Unidos es 1.050 pesos diarios. Ahora, si nos vamos ya a estados como California, como Nueva York, Chicago, etcétera, te puede llegar hasta 2.000, 2.200. Canadá está en 1.900, España 900, Francia 1.100, Alemania arriba de 3.300. No somos Alemania, ¿no? Que no quiero decir que vamos a llegar ahí, pero si se fijan,
todos esos, en realidad, o sea, aún con el catch-up, seguimos abismalmente diferente de vecinos que están cerca, son economías totalmente diferentes, no podemos llegar ahí, vamos a perder toda la competitividad, pero creo que sí nos habíamos quedado demasiado atrás en ese sistema. Y todos estos países que mencioné ahorita trabajan entre 35 y 40 horas. Entonces Correcto. nosotros somos caros, perdón, nosotros somos baratos y además somos con jornadas muy largas, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de evolución, pero es un tema que se tiene que tratar con pincitas y muy de la mano gobierno con empresas y con el sector privado, sí, el sector privado, para que esto se ejecute de una manera correcta y que venga acompañado de programas que logren mitigar ese aumento, ¿no? Porque Pero nos hoy vamos no a hay, volver más hoy no hay productivos. nada claro, o sea, hoy no hay ningún apoyo claro del gobierno hacia las empresas o empresarios de cómo apoyarlos de cara a estos incrementos y de cara a la reducción en jornada laboral. O sea, hoy Claro, no te han propuesto ni un incentivo fiscal, ni algún subsidio, nada, nada, nada. O sea, no hay nada claro hoy. claro. Y déjame con esto tratar de conectar tal vez a un siguiente tema que creo que vale la pena comentar, aunque sea por encimita, pero la primera gran revisión del TEMEC o del USMCA, ¿no? Del Tratado entre América del Norte, viene ahorita en 2026. Es una revisión, no es una renegociación, es una revisión. Ahora, ¿qué puede pasar con esto, no? Tratando de conectar el tema de las jornadas laborales, el tema del salario mínimo y todo. Creo que en la mesa en donde se puede negociar una extensión del tratado por, creo que hasta 2040, 2042, o un escenario donde se revisen varios conceptos y varios temas se pongan en la mesa por disparidad o porque algún país no ha cumplido, creo que el tema del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y todo pueden ser fichas clave en el tema laboral, ¿no? Llegamos con un expediente laboral mucho más sólido. No se acuerdan, pero en el TEMEX sí había un capítulo donde específicamente, pues México como que si era un paraíso laboral, ¿no? En donde el low cost de los tres. Entonces, depende de qué lado del prisma veas, ¿no? La propuesta, pero llegamos más sólidos, pero por otro lado, pues tal vez era la ventaja competitiva que podíamos ofrecer, hasta dónde podemos seguir con este ritmo para no dejar de ser tan competitivos. Ahora, creo que aquí el speech de México va a llegar, oye, subí significativamente mi salario mínimo desde 2018 que arrancamos, implementé una reforma laboral profunda, le estoy dando mucho peso a los sindicatos, a los contratos colectivos, voy en camino ya hacia una jornada de 40 horas que se alinea con mis socios de Estados Unidos y Canadá. Entonces, creo que ahí le quitaría fuerza al argumento de que México es pues, el low cost, es el dumper laboral, ¿no? El salarios de miseria, explotación, y creo que eso puede facilitar la negociación. Ahora, también desinflaría un poquito el discurso de que México está robándose empleos de Estados Unidos y todo. Sigue siendo una diferencia abismal, pero México está encaminándose, ¿no? Pero por otro lado, como les decía, a mí también me preocupa la otra cara, ¿no? Que es un mayor costo laboral, qué tan competitivos somos, qué tanto se justifica pues, empezar a regresar ya con todo lo que se viene, más la incertidumbre, más el tema judicial, más el tema sí, de incertidumbre jurídica en México, pues también eso pues, te empieza a desestimular un poquito, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, pero creo que sí, con eso podríamos conectar el tema también geopolítico y económico del TEMEC, ¿no? Que trae más temitas que podemos también tocar por Sí, encima. claro. No, a ver, yo creo que es un problema con muchas aristas. Este, y si no, no, o sea, o sea, obviamente está el tema judicial, el tema de rule of law, ¿no? O sea, de qué tanto se hace valer las leyes en México. Y creo que pues sí va a ser un tema en la negociación. Ahora, yo creo que mucha parte de la negociación ya está hecha, ¿no? O sea, yo creo que todo 2025, o sea, a ver, Ebrard se la pasó en Washington, ¿no? A cada rato había delegaciones. O sea, yo creo que muchas de los temas del TEMEC ya están planchados. ¿No? Y creo que vamos a ver una renegociación relativamente rápida. También porque Trump quiere mostrar cierto avance ahí. No sé si vieron, esto lo estamos grabando el jueves en la mañana, pero no sé si vieron ayer el anuncio de Trump, ¿no? En donde todo el mundo decía, va a anunciar en la noche que va a invadir Venezuela o le va a declarar la guerra a Venezuela. Y resultó que no era nada de eso, resultó nada más que, o sea, decir el tema de la inflación, que ya lo están atacando, etcétera, etcétera. O sea, ahorita hay un malestar generalizado en Estados Unidos por el tema de affordability, o porque ya no le está alcanzando a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que mostrar
regresando al Temec, yo creo que tiene que mostrar resultados relativamente rápido en algún punto del primer semestre del siguiente año, de cara a las intermedias en 2026, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que ese punto, o sea, esa presión política a raíz de esta premura por mostrar resultados, no solo hablando, ¿no? Porque a Trump le encanta hablar, pero sí que lo que se siente en los bolsillos del americano promedio, o sea, va a llevar a que la renegociación sea relativamente rápida. O sea, dado que ya se renegoció o ya se ha renegociado por atrás, ¿no? Tras bambalinas, digamos, una gran parte de las cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo no estoy tan, no sé cómo lo ves tú, Jorge Eric, pero yo no estoy tan pesimista respecto a la renegociación del Temec el siguiente año. No, yo creo Yo que por ya eso, mucho está planchado. justo por eso creo que haciendo el wrap-up de lo que hemos venido platicando en el año, que era el tema de aranceles, del TEMEC, de Trump, del salario mínimo, el tema del agua, que si quieren ahorita les platico un poquito, que también es relevante a nivel industrial. Lo platicamos un poquito con Eric del podcast pasado, que no estabas tú, Luis, Ujú. pero no, todos los movimientos que creo que están sucediendo en México no los puedes ver aislados, son parte de un todo. No sé si vieron, seguramente todos lo saben, pero el gobierno mexicano también decidió subir aranceles a las De los, importaciones que vienen de países asiáticos, en donde el target es China principalmente, ¿no? Pero bueno, lo hizo bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio y no lo targeteó a un país, sino que lo hizo en términos generales, hasta el límite donde permite la OMC. Pero son más de 1,460 fracciones arancelarias que se están tocando para arriba y que más o menos en valor de importación estaba viendo son 52,000 millones de dólares al año. Entonces es un movimiento bastante grande, pero quirúrgicamente planeado, ¿no? O sea, al final, lo que estamos protegiendo, que hemos venido hablando también, conectando con lo que hemos platicado, la industria textil, del calzado, del acero, de los plásticos, electrodomésticos y lo más importante, creo yo, la parte de autos y autopartes, ¿no? Que es la parte que ha venido haciéndole mucho ruido a Trump desde su primer periodo, ¿no? Entonces, la narrativa que traemos de Ebrard, de Sheinbaum y todo es, vamos a proteger el empleo nacional. Yo sí creo en eso, lo hemos platicado, ¿no? Varios de mis clientes lastimados en la industria del calzado, en la industria del papel, en la industria textil. Entonces, creo que eso sí va a proteger la industria nacional, va a evitar prácticas desleales que se están haciendo y ser el patio trasero para meter productos a Estados Unidos o a México. Pero creo que también esto más bien es un México que se está moviendo hacia la lógica de Estados Unidos, ¿no? Es decir, me tengo que arrimar a un lado y pues obviamente me voy a arrimar a Estados Unidos. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que reduzcamos la dependencia, al menos este bloque fuerte que es lo poco que le queda a Estados Unidos. Reduzcamos la dependencia de China, reordenemos las cadenas de suministro y traigámoslas para acá, ¿no? Entre los tres las vamos ordenando. Y yo creo que también, pues no nada más es un tema en México de política industrial interna, sino también es una política exterior comercial, que es un tema de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí creo que si te vas al trasfondo de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo, hay mucho más, mucho más allá, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, yo sí aplaudo ese movimiento de los aranceles chinos. Me da mucha pena por todos los que son comercializadores y traen producto y lo revenden. También es un negocio totalmente. Pero, Jorge, ahí justo lo platicamos el episodio pasado, porque yo puse un ejemplo de una persona que conocí que tiene una empresa muy, muy grande de calzado y que justo nos estaba platicando que pusieron un impuesto de $22 al calzado chino a por par, que eso protegía a la industria. Entonces, estamos con, bueno, Dani, Luis y yo, y justo dicen, oye, sí, pero también poner aranceles, de manera excesiva y como media proteccionista puede ser o jugar en detrimento de las industrias, porque las vuelves menos eficientes como que quitas el fomento a la competitividad, ¿no, Luis? Que es lo que O sea, las platicamos vuelves, la vez sí, o sea, pasada. un exceso de proteccionismo, a ver, como, Ah, como en todo, ¿no? O sea, un exceso de cualquier cosa pues, te lleva a problemas, ¿no? Entonces, un exceso de libertad económica te lleva a que China te venga a hacer dumping de calzado y destruya tus industrias en México, y un exceso de proteccionismo te vuelve flojo, ¿no? Papá sí. gobierno va a evitar que yo quiebre, protegiéndome, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, encontrar ese justo medio creo que es bien importante, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo nos hemos venido aprendiendo como sociedad, como el mundo en general, que ningún extremo es bueno, ¿no? O sea, al final yo me considero capitalista, yo creo en el libre comercio, en el libre mercado, pero cada vez, ya cuando empiezas a ver que sí golpea a mis clientes, que sí nos golpea a nosotros, que sí nos está poniendo en riesgo, que ya no vamos a generar tantos empleos
sí, o sea, bueno, muchos de mis clientes tuvieron que correr a todos y platicamos, ¿no? Del área de San Francisco del Rincón, San Pancho, en donde no hay nada. O sea, no quedan las migajas, ¿no? Y los que están manteniendo sus plantas por si algún día se recupera, pues tendrán 2, 3 personas ahí operando, limpiando y eso, pero sí se vino para abajo, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que, en mi manera de pensar, no quiere decir que sea correcto, pero en mi manera de pensar, creo que cada vez creo menos en el libre comercio, en el libre mercado, y más bien tiene que ser un comercio administrado. Debe de haber reglas claras, debe de haber. Todos tienen que ganar de alguna manera. O sea, no puede ser todo para un lado. Entonces, yo soy capitalista, ¿eh? Yo, o sea, no me estoy inclinando hacia Se otro. escucha contradictorio, soy capitalista diciendo que ya no Totalmente, crees en el libre mercado. totalmente. El libre No, mercado pero es lo sí, más o sea, capitalista que hay. totalmente. Y es Estados Unidos, así. O sea, al final, el emblema del capitalismo es Estados Unidos y pues el rey del capitalismo ya no está siendo capitalista, se está cerrando. ¿Por qué? Porque al final o sea, creo que lo he comentado también aquí una vez que fue un curso de un banco grande que nos decían, history repeats itself because human nature never changes. Entonces, nos empezamos a ir hacia todo este tema de globalización y otra vez nos estamos relocalizando. O sea, al final vamos a regresar a lo mismo de siempre porque ningún extremo nos lleva a un destino Sí, sano la o. historia es un péndulo, ¿no? O sea, te mueves a un extremo, la gente se cansa y después va a otro extremo y después y vas encontrando el centro eventualmente, ¿no? Exactamente. Creo que precisamente diciendo esto del capitalismo, argumento contradictorio, sí debe de haber de cierta manera un comercio administrado, porque alguien abusa, como somos la naturaleza del ser humano, y empiezas a abusar de un tema en donde lo hemos platicado. Yo creo que con los aranceles que le pusieron a la industria del calzado, no se va a activar la industria del calzado en México, va a mejorar, pero no se va a activar, porque aún con ese arancel grande o chiquito, estaban 70% abajo de lo que está en México. Entonces, Ebrard lo ha venido diciendo mucho y no es que comulgue con él, pero creo que sí en muchas industrias, no siempre, pero es cierto, solo es poner un piso un poco más parejo. Aún así, lo que estamos evitando tal vez es el dumping, pero la competitividad sigue ahí. O sea, no le subieron, no hay 70% de arancel ni Exacto. 50% de arancel, en algunos casos sí, pero aún así esto Sí, sigue o siendo sea, viable comercial. exacto, exacto. Sí, evitas los excesos del libre comercio, ¿no? Como el dumping, pero no haces nada de fondo para que tu industria se vuelva competitiva. Entonces, o sea, caes en un problema, porque, o sea, caes en un paternalismo o pues sí, o sea, no resuelves el problema de fondo, simplemente le pones un curita y listo, ¿no? Y Exacto. ahorita que dijiste de esas cosas encontradas, me acordé de justamente el término de Richard Thaler de paternalismo libertario, ¿no? O sea, que es así como o sea, que son como dos, que es como un oxímoron, ¿no? Dos ideas encontradas, pero ¿qué ha sentido? O sea, o sea, lo que Thaler dice es, a ver, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, ¿no? Esa es la idea del o sea, de ser libertario, pero si yo te puedo dar herramientas para que tomes la mejor decisión, o la decisión que más te convenga, pues qué mejor, ¿no? Entonces es un poco esa idea, ¿no? O sea, o sea, no es, o sea, el libre comercio está bien, pero encausado, ¿no? Un No, poco lo que no, decías, con ¿no? reglas claras, o sea, con reglas claras y que haya Estado de Derecho que se puedan cumplir. Esa es la clave. No dumping, pues nadie hace dumping, digo. Está muy cabrón que eso deje de pasar, porque al final, como dice Jorge, los abusos siempre van a existir. El ser Exacto. humano es egoísta por naturaleza, entonces siempre va a haber Ujú. alguien que se El quiere tema, el pasar tema, de riata. exacto, bueno, el tema es que los abusos van a existir del lado, generalmente del lado más poderoso, ¿no? Entonces, si no controlas al más poderoso con reglas y leyes claras, e incluso de vez en cuando con algún castigo, como puede ser un arancel, pues el poderoso va a seguir abusando, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, sí. No, y no sé si te acuerdas, Eric, que Eric y yo estudiamos juntos, pero teníamos un profesor que nos decía, al final un exceso de libertad termina en un caos total, se vuelve un libertinaje, Libertinaje, se sí. vuelve un libertinaje. Entonces, creo que es un poco el capitalismo puro, o sea, puro, ya se está probando que no está, o sea, al final, de X o Y manera, hizo muy fuerte a uno que le entendió cómo darle la vuelta al capitalismo, llámese China, y Estados Unidos se clavó en una idea que si no evoluciona y si no empezaba a tener ciertas restricciones o un capitalismo controlado, un mercado administrado, por no decir controlado, ¿no? Porque eso ya sería tal vez un término también, un oxímoron, pero un comercio administrado y con reglas claras y pisos parejos donde la competitividad tiene que existir, porque si no, entonces ya perdimos todo el sentido.
Eh, pero yo creo que sí, ese exceso de apertura, pues ya encontramos a nivel mundial que pues tiene desventajas, ¿no? Es buenísimo, depende con qué cristal lo veas, ¿no? De qué lado del prisma lo veas, pero tiene también sus problemas. De hecho, les quería platicar, hay un cuate que se llama, es muy amigo mío, se llama Pedro Casas, que es el CEO del American Chamber of Commerce, aquí en México, y los invito a que vean tiene ahí en Substack o algo así, escribe. Y entonces me gustó cómo lo planteaba él, ¿no? Decía, hay cuatro grandes pilares que están marcando la brújula política, económica y comercial de Estados Unidos, ¿no? La primera, y más importante, se quiere alejar de China. Dos, quiere reindustrializar la economía estadounidense. Tres, pasar precisamente de ahí también sale mi idea de esto de un libre mercado a un mercado administrado, ¿no? Un comercio administrado. Y luego el tema de la política económica la tiene que convertir o la está convirtiendo Trump en un tema de política de seguridad nacional, ¿no? Entonces, esos cuatro pilares que él menciona y los detalla ahí, pero algunos datos duros que me gustaron es, hace 20 años Estados Unidos representaba alrededor del 26% del valor agregado manufacturero mundial, 26%, un tercio, para hacerlo fácil, un cuarto. Ujú. China era 9%, hoy China es 31%, es un tercio, y Estados Unidos es 15%. Entonces, en 2 décadas el mapa manufacturero del mundo se dio la Sí, se vuelta, cambió. ¿no? Viéndolo desde una perspectiva egoísta, desde México, por supuesto que no nos conviene en la mayoría de los casos que China sea estamos demasiado lejos, geográficamente no nos conviene, porque ese mapa manufacturero, pues obviamente se va a ir tendiendo a ir las cosas hacia allá. La parte de reindustrializar Estados Unidos es traerse producción estratégica, reconstruir lo que, o sea, hay ciudades que se volvieron remotas, o sea, vas a Estados Unidos, ciudades que eran industriales, no queda nada más que una tiendita y unos viejitos ahí que pues, nunca se quisieron salir Sí, de Detroit. su No, tipo Detroit, o sea, yo viví en Michigan, ibas a Detroit todavía después del 2008 y era lamentable, ¿eh? O sea, había una ciudad industrializada con todo el tema de coches y demás. Puta, hoy está en la ruina. Ujú. Pero Es un ahora, totalmente, pueblo. pero ahora industrializar tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creo por que se ha supuesto que perdido no. mucho capital humano, ¿no? La gente no se está educando para trabajar en la industria y hay mucha gente que ya ni siquiera lo entretiene la idea de trabajar en una industria, ¿no? A ver si de repente tu economía hizo que te volvieras, pues, un poco más rico, bueno, no rico, pero sí, o sea, o sea que tengas más posibilidades, que ganes más. Pues lo que menos quieres es meterte en una fábrica a trabajar 8 horas diarias, ¿no? Igual y buscas otra cosa, o algo que no sea tan intensivo en trabajo, ¿no? Cien Claro. por ciento. Yo creo que por eso yo le pondría, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos es realmente traer de vuelta producción estratégica. Y hoy es muy obvio, ¿no? La producción estratégica para Estados Unidos, pues no va a ser producir no sé, lo que hacemos nosotros, ¿no? Productos químicos secundarios. De eso, pues, ¿qué tanto es el valor agregado? ¿Qué tan rápido lo puedo traer? Las capacidades, ¿qué tan rápido las puedo construir? El talento. Pues más bien creo que aquí el tema, así que además no es un tema ya nada más de económico o de reindustrialización, sino es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos o de la región, pues obviamente es el tema de los chips, ¿no? De Nvidia, que ahorita podemos platicar un poquito de eso también, las baterías, ¿no? El tema del litio, los autos eléctricos, que creo que es el game changer de nuestra época, la parte de inteligencia artificial, que también, al final todo está ligado a los chips, ¿no? Los autos eléctricos, la parte de telecomunicaciones, la inteligencia artificial. Entonces creo que es ya infraestructura, ¿no? Infraestructura industrial que se traduce en una infraestructura estratégica a nivel económico y de seguridad nacional y de control de lo que ya se salió de control, ¿no? Sí, claro, sí, claro. De hecho, no sé si Pues, vieron, perdón, Erika, no, adelante. dale, dale, dale. No sé si vieron hablando de los chips de Nvidia, ¿no? Que primero Trump dice, ya no vamos a exportar nada, y luego Trump dice, bueno, otra vez no regresamos a este concepto de mercado administrado, controlado, dice, bueno, va, te voy a autorizar ciertos envíos Nvidia para, pues al final es parte de nuestras exportaciones, sí mándalo a China, pero le vas a mandar no los chips más avanzados, le vas a mandar, no me acuerdo, B200 o no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ciertos envíos con cierto control, te voy a restringir lo más avanzado y pues digamos, y cuando yo quiera, ¿no? Y además creo que van a pagar, es un arancel ahí extraño porque me vas a pagar una cuota por cada chip que le vendas a China, ¿no? Entonces yo me voy a enriquecer, digamos, de esa exportación de manera directa porque en lugar de que lo pague China al importar, pues lo pagas al exportarlo, ¿no? Entonces, pues ahora resulta que los chips son una estrategia de geopolítica pura, ¿no? Sí, Una claro, moneda de cambio. sí, Sí, sí. claro. Que a ver, como son los chinos, ¿no? Cuando vean esa escasez,
van a hacer sus plantas de chips y los van a hacer también como los gringos, ¿no? O sea, ¿por Sí, qué? sí. Porque el chino sí tampoco es, o sea, tampoco se deja amedrentar tan fácilmente, No. No, claro. ¿no? Y tiene Ahorita esa mi capacidad. hermana, mi hermana está estudiando en Barcelona y ahorita se fue a China, a Shenzhen, no sé cómo se diga, pero es Ujú, ahí en China. Me gustó, me estaba platicando dos cosas. La primera es, Beijing es la historia de China, Shanghai es el presente de China y Shenzhen es el futuro de China. Entonces fueron a ver BYD, fueron a ver Huawei y fueron a ver una que creo que los de WeChat, se me olvidó cómo se llama la empresa dueña de WeChat. ujú. Nos mandó unos videos que, o sea, eso no es China. Inclusive, no sé, hay un libro ahí que me recomendó de Huawei. Hicieron una ciudad europea. O sea, me decía, me sentí en Viena, en París, en Alemania y en no sé cuántos lugares europeos. Y estaba en Huawei. Y, o sea, nos llevaba caminando un robot. O sea, o sea, lo vemos así como que hay sí los chips. O sea, China sí no Sí, perdió el no, tiempo. China está mucho más avanzada que muchos lugares de Estados Unidos. Es impresionante. Totalmente, Sí, sí, sí. O sea, totalmente. sí, pero por ejemplo, justo estaba leyendo un artículo de los unicorns, ¿no? Obviamente todos sabemos lo que es un unicornio, empresas que valen arriba de $1.000 millones, ¿no? Startups que llegan a valer mil millones de dólares. Pero ahora la nueva moda ya no es ser un unicorn, es ser un heptacorn, un nuevo término que apenas recién lo aprendí. Ok. El heptacorn es una empresa que vale arriba de 100 billion de dólares, ¿ok? El unicorn es un billón, ¿no? 1 billion Ajá. dólares. Heptacorn, para que lo conozcan, es quien vale arriba de 100 billion de dólares. Startups, ¿no? O sea, no empresas públicas ni nada por el estilo. Pero mira, a ver, les voy a decir la lista de los heptacorns, de quién están 2025, ya para cerrar como las empresas casi casi que más valiosas de 2025. En primer lugar, obviamente OpenAI, de Sam Altman, que ya vale 5 billion, no, 500 billion, 500 billones de dólares. Segundo lugar, SpaceX, de Elon Musk. Y ahorita vamos a hablar más de SpaceX. Tercer lugar, Anthropic, que también es de AI, que le metió lana a Google y demás. En cuarto lugar, ByteDance. Eso es relevante porque es la única china. ByteDance es la de TikTok. Ujú. Y después de ByteDance, Databricks, que también es otra de AI. Y por último, bueno, no, antes del último es Stripe. Y en último lugar está XAI, o sea, Twitter slash Grok, Ajá. ya figura siendo un heptacorn. Entonces, de las empresas de reciente creación, startups así, que llegan a este nivel, China hay una, que es esta de TikTok, ByteDance, ¿no? Y Ujú. que le están obligando a vender y demás. Pero entonces me parece relevante que sí, China trae un chingo de poder, de lana, de tecnología y demás, pero realmente las empresas que están saliendo en unas valuaciones estratosféricas y que realmente están revolucionando industrias y que están cambiando muchísimas cosas a nivel internacional, siguen siendo las gringas, cabrón. Pero ahora, ¿qué tanto se deberá a que pues, China no está tan abierto Justo. a temas de capital, ¿no? O control del gobierno, ¿no? ¿Qué tanto esas empresas están controladas por el gobierno, ¿no? Entonces, no sé, este... Les voy a mandar una foto hablando de este lugar de Shenzhen, de cómo creo que me mandó una foto a mi hermano, una postal que decía hace 20 años, hoy, y ella se puso en el lugar donde sacaron. O sea, no podemos ignorar algo y no lo escuchamos. O sea, no sé si esa ciudad Huawei ustedes habían escuchado, probablemente varios sí, varios no. Googleenla. Haz de cuenta que estás en Europa y es una ciudad completa, hay lagos, o sea, creo que lo Pero que son, sabemos de China son y lo como que hechizas, valoramos, ¿no? O sea, son como de cartón, ¿no? o sea, no importa, no importa, es más el concepto. O sea, creo que o sea, no sé, no he estado ahí yo, pero creo que el tema central es lo que dice Luis, que realmente lo que sabemos de China es lo que es China o es nada más lo que nos han dejado ver de lo que quieren que sepamos que es China, porque yo creo que trae mucho más allá. Y el tema de TikTok que ahorita mencionaste o sea, al final creo que el gran ganador, que cuando nos juntemos aquí y tengamos 10 años más y empezamos a ver que quien controle el tema de las plataformas tecnológicas, los chips y sobre todo los datos y las redes, ¿no? Los nodos de red que te generan ese juego de datos, va a controlar todo el valor. Y TikTok en lo que se ha convertido, o sea, Sí, no, no, a ver, coincido. TikTok ha sido.
mucho más que una red social, definitivamente, y mucho más que los chavitos viendo videos así. Yo ni siquiera la tengo. Pero a ver, yo creo que quien va más encaminado desde mi punto de vista a ese lugar, la neta es Elon Musk. O sea, SpaceX, hablando de hacer data centers en el espacio, o sea, güey, ese güey está pirado de la cabeza porque es un genio. Pero sí creo que tiene el ancho de banda, la lana, para empezar a hacer cosas que controlen los datos, los chips, la inteligencia artificial. O sea, ahora con su adquisición de Twitter que todo el mundo dijo, güey, ¿por qué compras Twitter? ¿Va a ser una empresa de medios? No. O sea, hoy ya es una empresa de inteligencia artificial alimentada en tiempo real, con todo lo que los humanos están pensando y todo lo que está pasando en las noticias. O sea, eso se me hace fuera de serie. Y si lo ligas con SpaceX, de este mismo cuate, puta, si tienes algo fuera de serie. Y creo que es mucho más potente que lo que puede llegar a ser ByteDance desde mi punto de vista. Y como dato curioso, el siguiente año se anunció que SpaceX va a hacer su IPO. ¿Y saben a cuánto lo quieren hacer? ¿En cuánto? 1.5 trillón de dólares la evaluación. No, bueno. Sí. O sea, imagínate eso, güey. Imagínate un IPO a 1.5 trillón de dólares. Yo Sí, no o creo que vaya a sea, salir ahí, pero, o sea, te ya convertirías le están, en el top 10 de market cap del mundo. o sea, imagínate 1.5 trillón de dólares. Es inimaginable ese IPO. Entonces, imagínense el dry powder que esto puede llegar a tener para hacer algo completamente fuera de serie y algo que ni siquiera hoy podemos pensar en lo que se puede llegar a convertir. Hoy no Sí, nos puede caber en la cabeza, No, claro. ¿no? Y no, claro, pero a ver, no, o sea, a lo que vamos es que no es el único haciéndolo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas podría también estar haciendo China que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Porque no, o sea, no estamos metidos ahí o porque no nos lo platican, ¿no? Como decía un poco Jorge, la idea de, o sea, hay una diferencia entre lo que realmente es China y lo que nos han dicho que es China, ¿no? Y hay mucha, pues pues hay muchos conceptos que venimos cargando de esa desinformación, ¿no? Este. Pero ¿tú crees que no presumirían un poco más de lo que hacen? No sé, porque eso podría traer como demasiada atención. No sé, yo tampoco Ajá. sé. No, sí sí, está. Justo ahorita me metí a ver la ciudad de Huawei, sí, o sea, parece Viena, cabrón. sí, O sea, te digo. sí está impresionante. Y luego, por otro lado, lees otros artículos en los cuales construyen ciudades, megatorres, megaedificios, obviamente pinchísimamente mal construidos, y que luego terminan demoliendo porque nadie vive ahí, que nada más era como de pantalla. O sea, como que escuchas los dos lados de la moneda, ¿no? Sí. A ver, creo que es un poco lo que está pasando con inteligencia artificial, ¿no? Es un overexpending en CAPEX, ¿no? Están gastando de más para no quedarse atrás, pero llega un momento en que dicen, a ver, ya estamos gastando demasiado, no necesitábamos tantas cosas, pues viene para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso Les traigo un dato curioso, le pasó a les traigo China un también. dato curioso relacionado a eso, que el overspending en CapEx, todo lo que hemos platicado de AI, si sirve, no sirve, etcétera. Pero hicieron una encuesta, BCG, Boston Consulting Group, hizo una encuesta, creo que como a 1,700 C-level, ¿no? O sea, empresas directivas de empresas relevantes en Estados Unidos, y les preguntaba, uno, que qué tanto usaban el AI, o sea, AI en general en la empresa, y qué tan productivo los había vuelto, o qué tanto les había incrementado márgenes, utilidades, etcétera. Y de toda la encuesta, solamente 5% respondió que había sido eficiente realmente. O sea, que les ha incrementado la eficiencia y por ende las utilidades o los márgenes, pero nada más Ujú. el 5%. El otro 95% dice, pues sí lo usamos, pero todavía no nos sirve tanto. O sea, sí está chingón que pueda hacer un reporte más rápido, pero no necesariamente ha impactado mis números todavía. Y de ese 100% que contestó la encuesta, el 25% dijo que iban a trazar sus planes de inversión en AI para 2026. O sea, como que todavía no habían casos de uso tangibles, Sí, sí, tangibles sí. ya impactando en el bottom line de la empresa, en los económicos de la empresa. Entonces me pareció bien relevante porque pues sí, todos lo usamos. Y esta es una pregunta ya para Jorge. ¿Tú en tu empresa has tenido un caso de uso
que el AI te esté llevando a ser más productivo y por ende más rentable o no? Todavía no. Todavía no, yo te contaría tal cual, todavía no. Ajá. Sí empezamos a usar muy en pañales, pero por subirte al tren y porque sí, definitivamente, pues no sé, o sea, por ejemplo, contestar correos, redacciones de fichas técnicas en inglés, pues te tardabas, probablemente teníamos a un técnico haciendo y se tardaba 2 horas, y lo hacen 4 minutos ahorita, ¿no? Entonces, si hay un tema de eficiencia, pues yo te diría, que algo tangible que hoy sea un game changer, no. Análisis de datos, análisis de producción, o sea, sí definitivamente ya la estamos usando y nos queremos subir a ver hasta dónde podemos, ¿no? Con los recursos y con las capacidades que tenemos internas, pero, o sea, coincido totalmente con lo que dicen, ¿no? O que hoy vea una ventaja, no. Oye, pero hoy, o sea, ¿tienen algún, o sea, pagas por ese AI? O sea, ¿o es el normal gratis que todos podemos usar? Pues, o sea, tenemos de todo, ¿no? Habrá, digo, por ejemplo, en los correos de G Suite, ¿no? De Google, tienes gratis o sea, al contratarlo y como corporativo, tienes acceso a Gemini, que es su herramienta de inteligencia artificial. Entonces, generación de imágenes, de información, de literatura, inclusive preparamos presentaciones para clientes y todo, sí nos ayuda muchísimo. Entonces, sí hay un tema de eficiencia que es difícil de medir realmente, pues mi rentabilidad ha cambiado, pero yo creo que justo te tienes que subir a ese barco o te quedas atorado. No, 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 Sí, usarlo, por claro. supuesto. O sea, obviamente usarlo, todo el mundo en las empresas es, úsenlo, vamos a aprender qué más podemos hacer con esto. Pero de ahí, o sea, hoy tienes una location en tu presupuesto que digas, X cantidad de pesos van para AI en Win para 2026 o no. No, todavía no, todavía no. Yo creo que todavía estamos lejos de eso, pero sí estamos, o sea, sí estamos cada vez más convencidos que tenemos que seguir implementando eso. Precisamente es parte de la productividad que hablábamos al principio, ¿no? Pero O estamos sea, convencidos de una idea, ¿no? O sea, como que ya lo resumo, que estamos convencidos de una idea que nos va a ayudar y vamos a ser más eficientes, pero hoy Pero muy todavía no poca sabemos cómo gente, aterrizarlo, ¿no? O sea, exactamente, muy aterrizarlo es lo poca gente. difícil. ¿sabes qué Exacto, también pasa exacto. mucho hoy? No sé si es también idiosincrasia muy, muy nuestra o de latinos, pero también abrir o sea, tanta información que es lo que nos ha mantenido vivos 60 años de un clic, decir, oye, hazme una proyección, por ejemplo, ¿no? Hazme un pronóstico de ventas. Y aquí están mis históricos de ventas. Tú todavía lo subes, o sea, lo subo yo con un número de cliente porque no quiero que sea un número interno que solo yo sé quién es. Entonces está medio codificado porque hasta dónde se puede usar esa información, creo que sigue siendo una incógnita, nadie sabe, al final tú le pones palomita, le acepto los No, terms. pero cuando pagas, por ejemplo, ChatGPT, sí te disclosan que esa información no va a ser usada para Ujú. entrenar modelos de LLM, o sea que sí está muy salvaguardada, teóricamente. No, O sea, por eso te digo, teóricamente, ¿no? Y hemos visto, o sea, hemos visto cosas que así parecía y hemos visto medicinas que están aprobadas por la FDA y que están súper protegidas y resulta que nadie ni siquiera las había probado y, o sea, de lo que, O de lo que no te vayas tan creemos a lo lejos, que es. un Facebook, ¿no? En donde dice, sí, mis datos están protegidos y resulta que todo lo que subas es de Facebook y pueden vender tu información a quien, al mejor postor Exacto, y- exacto. Y sí. oye, y hablando de eso, en el episodio pasado, Luis, platicamos Eric y yo de Waymo, que el tema ético y eso, ¿no? Seguramente lo escuchaste. Ujú. Ujú. Pero tuve chance de estar hace un mes de chamba en Phoenix, en donde Waymo opera, ¿no? Creo que opera Phoenix, Austin, son como 6 ciudades, ¿no? 4 ciudades en Estados Unidos. Impresionante, o sea, yo dije, lo voy a probar solo pues, para vivir la experiencia, pero, Ujú. o sea, te subes, les voy a mandar un video, pero literal llegó y arriba decía mi nombre en así como si fuera de taxi, y arriba decía mis iniciales, con el celular, Mándanos y los subimos a Twitter para que la gente lo órale, vea. órale, pues algo ahí todo emocionado, pero bueno, no se burlen. Y y digo, yo estaba grabando, ¿no? Estaba solito. Y entonces lo desbloqueas con el celular, te subes, pero lo más impresionante es que me clavé tanto porque me impactó tanto, o sea, cómo manejaba, cómo se paraba justo en la raya. Había un cuate en una bici que no debía de haber pasado porque estaba el alto. O sea, no estaba el alto, él debía de haber, Charlotte. o sea, estaba el alto para la bici, ¿no? Era Ujú. el paso del coche y se frenó perfectamente en tiempo, giraba, ponía sus intermitentes, detectaba como los Teslas, ¿no? Detectaba todo lo que estaba alrededor. Pero me puse a investigar y decía, o sea, al final con Waze, con Google Maps, ya tenemos patrones de tráfico que antes no existían. Pero también empiezas a ver lo que recopiló Waymo de mí y pues, o sea, al final sabe a dónde fui, sabe a dónde me recogió. Lo usé como 3 veces, ya me quedé clavadísimo. Pero está generando una cantidad de datos míos
o sea, de mi usuario, ¿no? Probablemente no sabe al 100% quién soy, pero tiene hasta mi cuenta bancaria. Este, o sea, inclusive consumos de energía del vehículo, los tiempos pico, o sea, toda esa generación, regresando al tema que me decías, Eric, si no aprovechamos todo eso que ya se puede generar y alguien más lo aprovecha al lado de nosotros, nos va a comer el mandado. O No, sea, Sí, claro, claro. eso que está claro. generando Waymo probablemente no sea rentable, pero la cantidad de información que puedo recopilar mía Sí, en tres eso viajes es. que hice, uno a Walgreens, uno a un cliente y todo, ya entendió mis patrones de movimiento, mis horarios con 3 viajes. Y probablemente hablé con mi esposa mientras estaba allá adentro y probablemente grabó mi llamada con mi esposa y sabe qué me gusta o de qué estaba hablando. Entonces, creo que ahí es en donde tenemos que ponernos en la cabeza que igual que los chips a nivel geopolítico, el tema de inteligencia artificial se va a volver un activo estratégico en las compañías. Entonces, quieras subirte o no, creas o no, si alguien al lado, mientras no lo aprovechen tus competidores, pues No probablemente pasa estás en nada. tierra pareja. Si el de al lado lo aprovechó y lo explotó mejor que tú, estás frito, tiene una ventaja competitiva que tú no lograste desarrollar. Ujú. Entonces, lo veo como el tema que decías, Luis, de sustentabilidad. ¿Te acuerdas que decías? Es más manejarlo como un tema de riesgos y como un tema de activos estratégicos, más que realmente te vas a subir al barco de la sustentabilidad y a qué pertenecen y qué están haciendo y los paneles solares. O sea, sí, si no los pones probablemente no te pase nada, pero te tienes que ir subiendo a ese barco ya por un tema de riesgos. Sí, claro. Y es porque el de al Pero, lado va a hacer algo. pero ahora, eso te puede llevar justamente a lo que creo que está pasando hoy, que es ese gasto extra en CAPEX. Es decir, está diciendo, a ver, el de al lado está haciendo algo. No sé exactamente qué está haciendo, pero está haciendo algo. Entonces yo tengo que hacer algo. Y el de al lado de ti va a decir, oye, estos otros cuates también están haciendo algo, entonces yo tengo que hacer algo. Entonces se vuelve como una especie de carrera armamentista, ¿no? En donde tú tienes que estar o sea, siempre, siempre, siempre hasta arriba para que no te coman el mandado, pero luego puedes terminar gastando en cosas que pues, la verdad es que no van a funcionar, o no sabes cómo las puedes utilizar o cómo va a aumentar tu productividad. Entonces, o sea, es bien interesante porque no, o sea, es bastante lírico, cabrón, ¿no? O sea, no sabes hasta dónde puedes jalar, o más bien no sabes cuánto tienes que invertir para no quedarte atrás, pero para no sobreinvertir, ¿no? Porque al final del día, si estás sobreinvirtiendo, pues todos esos recursos se van a ir al diablo. Sí, sí. Pero tú crees, o sea, yo personalmente creo que si te subes y si lo explotas, algo bueno vas a sacar. O Ah, sea, sí, si sí, nada sí, más sí, lo sí. pagaste, dijiste, oye, pues contraté, no sé, unos sensores en mi maquinaria que me dicen a qué hora saco y no hiciste nada con esa data, pues No, sí, sí, se es fue a la terrible. basura. Pero yo creo que sí, o sea, hay que dar pasos firmes, aunque sean chiquitos, pero firmes, ¿no? O sea, decir, ya me subí esto y sí le estoy sacando algo, no, no nada más como bien dices, ¿no? Así, oye, invertí, pues, se me fue a la basura porque pues, me dijeron que contratara ChatGPT para toda la empresa y les contraté la versión más premium y pues Y lo nadie están hizo usando, nada, pero cabrón. para temas personales. Pues ahí no, o sea, realmente creo que igualito que el tema de los salarios. Va, subimos salarios, pero esto tiene que venir acompañado de un plan. Igual aquí, vamos a invertir en inteligencia artificial, pero esto tiene que Sí, ir sí, sí. acompañado de un plan de seguimiento y Exacto, de sí, exacto. rentabilidad y si no se cancela. Sí, exacto, sí, y con metas, ¿no? O sea, decir, a ver, si vamos a invertir tanto porcentaje del revenue, de lo que sea, o sea, tenemos que llevar a algo, no nada más es invertir por invertir, ¿no? No nada más es contratarle ChatGPT a todo el mundo y listo, ¿no? Exacto. Y yo lo conectaría con un último tema, no sé, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero está escuchando a Fran, creo que en el episodio de ayer que estaba hablando de esta guerra del streaming, ¿no? De Netflix, Paramount y Warner. Es lo mismo, ¿qué están peleando? No están peleando, o sea, realmente, ¿cuál es la ventaja competitiva que todos quieren ganar? Y por eso ya hasta se politizó ese tema, ¿no? Que si estaba Kushner, que si los demócratas no están de acuerdo. Al final, el control de datos, la propiedad de esa data, ¿no? Y de esa inteligencia de usuarios. No es, yo creo personalmente que no es un tema que estén comprando el entretenimiento, no es un negocio de entretenimiento, son negocios de datos, de suscripciones, de tendencias de consumo, de publicidad targeteada específicamente a la persona que quieres que le llegue, cosas que no existían antes. Por eso está tan politizado sobre, imagínate todo lo que sea de Netflix, de ti, de mí, solo el contenido que vemos a la hora que lo vemos de mis hijos, o sea, por más que queramos, eso es lo que vale, ese es el tema de datos. Entonces, yo creo que no se puede ignorar, ¿eh? Yo creo que sí tenemos todos que invertir, aunque sea algo, para subirse al barco y entender, al menos ver que no te funciona, ¿no? Muchas veces sabes que necesitas entendiendo que no necesitas, ¿no? Sí, Que claro. es mucho como haces estrategia, es decir, ¿qué no soy? Para muchas veces decir quién soy, pues es difícil definirlo. Pero ¿qué no soy? Pues no soy un ladrón, no hago negocios que no sean éticos, no soy corrupto. Bueno, pues eso ya empezaste a definir qué sí eres, ¿no? Entonces, creo que es un poco acá lo mismo. Éntrale y por lo menos decide qué no te sirvió.
Exacto, exacto. Sí, y como dices, los datos son la nueva mina de oro, cabrón, ¿no? En el momento en que te puedan poner enfrente cosas que sabes que necesitas, o que no sabes que necesitas más bien y que te están bombardeando con compra, 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 pues es mejor que un anuncio tipo escopeta y a ver a quién le pega y a ver a quién, ¿no? O sea, es, Sí, es mucho más eficiente y obviamente saber cosas de ti, pues te hace target de ese tipo de publicidad. O sea, sí, yo creo que sí, hacia allá va, hacia allá va. sí. ¿Qué más? Ya se nos acabó esto. Se nos acabó esto, se nos acabó el año. Último programa del año. Último programa del año. Nos volvemos a escuchar que el 5 de enero, ¿no? Ya más descansaditos. Creo que ¿Qué vale más? la pena agradecer a toda la audiencia. Empezamos este proyecto más o menos por ahí de marzo, abril. Y ya pues vamos terminando nuestro primer año de Contrapunto Coyuntura. Tuvimos muchos invitados. Al final dejamos a los que más nos sumaron valor y que la gente les gustó, como Jorge, como Dani, como Fran. Entonces, pues yo creo que agradecer a todos por escucharnos, por recomendarnos, por escribirnos en redes sociales. Yo me voy muy, muy contento y muy feliz de este proyecto junto con Luis y con toda la gente que nos ha acompañado. Entonces, por favor, para el siguiente año, no dejen de escribirnos, de recomendarnos temas que les gustaría oír, y que a todos nos sigan escuchando y recomendando, ¿no? Sí, Ha claro. Y, sido y, y increíble. agradecer, o sea, tengo que agradecer obviamente a Jorge, a Dani, a Fran, que pues, nos han acompañado en todo este camino, que creo que han enriquecido muchísimo la conversación. Y pues nada, y esperar, Jorge, que nos sigas aceptando la invitación el siguiente año también. Por supuesto, pues mira, yo les agradezco que me hayan hecho parte de esto, sí me siento ya 100%, no, no soy, digamos, soy constante, pero no de cada lunes, pero me encanta eso porque creo que puedo agregar algo que tal vez ustedes están en ciertos temas y de repente traemos otra Sí, vez sí, un sí. tema que se nos había olvidado. Y yo más bien lo que les pediría a todos los que nos escuchan es de todo lo que estuvimos platicando, al menos en lo que fue el contenido que se generó conmigo, con Luis, con Eric, qué temas son los que más les gustan para también pues, poder profundizar más en esos. Muchas veces lo que más me interesa a mí es probablemente lo que menos le interesa a la gente. Entonces estaría padre que también si nos pudieran ahí comentar en las diferentes plataformas en las que estamos, eh, qué temas son los que más les gustaron al menos de los que yo estuve tratando. Seguramente Luis y Eric también van a agradecer de los otros programas, pero sería padre porque nos podemos preparar un poco más en eso y tratar de conectarlo con lo que a ustedes les gusta, ¿no? Que lo De hacemos al acuerdo. final por diversión y por proyectos personales, pero pues es padre cuando la gente te dice, oye, este programa me gustó mucho más que el otro, ¿no? Sí, y hay engagement y además te ayuda a profundizar en temas que igual y tú no estás viendo y alguien te lo pregunta. O sea, la pregunta detona como más conversación y más conocimiento y eso está padre. Exacto, ¿No? exacto. Súper. Señores, vámonos a engordar un par de kilos eh, y pues nos vemos en enero. Felices Buenísimo, feliz fiestas a Navidad, feliz año y todos. mil gracias a todos. También Luis, Eric, gracias por invitarme y Gracias. considerarme parte de No, esto. al contrario, mil gracias Gracias a por, todos. por estar acá. Feliz año.